Hola, que Dios te bendiga grandemente en este día. Hoy deseo compartirte una meditación de las Escrituras y el título que yo le puse es "No es bueno alejarse de Dios". ¿Por qué? Porque muchas veces cuando decidimos caminar lejos de la voluntad de Dios, comienzan a pasar cosas en nuestra vida. Y a esto es lo que nosotros le llamamos consecuencias por caminar lejos de Dios. Pero quiero que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Dice así: En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. A continuación sigue el libro de Ruth, que dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues, dice, a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, los hijos Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Anteriormente habíamos leído en el libro de los Jueces que no había rey en Israel, que no había alguien que animara al pueblo de Dios a seguir la ley de Dios, a buscar el rostro de Dios. Y a continuación dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Sabes, muchas veces cuando tú y yo queremos hacer lo que nuestras emociones dicen que hagamos, o cuando tú y yo muchas veces queremos hacer lo que nuestros pensamientos quieren que hagamos, es cuando comenzamos a actuar como este pueblo. Dice que ellos hacían lo que bien le parecía que era correcto, pero no era lo correcto. Estaban lejos verdaderamente de hacer la voluntad de Dios. Y es en este contexto donde entra esta familia, la familia de Elimelec y el libro de verdad de Ruth, de Noemí. Dice que en esos días gobernaban los jueces y que había una gran hambre, ¿verdad?, en Belén. Entonces ellos deciden en sus pensamientos, en su corazón, viajar a Moab. No nos dice en ninguna parte de los primeros versículos que ellos clamaron a Dios por buscar esa dirección. No nos dice en ninguna parte al principio que ellos inclinaron su corazón y dijeron: Dios, ¿es tu voluntad que vayamos a Moab? Sin embargo, vemos que esta familia completa se va a este pueblo pagano, donde por un tiempo ellos iban a tener quizás alimento, quizás sustento, quizás abrigo, quizás donde sus hijos no iban a pasar, ¿verdad?, alguna necesidad física. Y aunque si tú te detienes y yo me detengo y lo leo, bueno, no es malo que un hombre decida proveer para su familia e irse a un lugar donde van a estar bien económicamente. Pero sin embargo acá había un problema. Ellos no estaban buscando la dirección de Dios. Ellos no estaban clamando porque Dios guiara si esto era la decisión correcta. Y al transcurrir los años, vemos que suceden consecuencias en esta familia. Por eso que yo le puse este mensaje: no es bueno estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estar lejos de Dios solo nos va a llevar a tener una vida llena de consecuencias. Dice en el versículo 3, y murió la primera consecuencia. Y murió Elimelec, marido de Noemí, dice, quedó ella viuda con sus 2 hijos. Qué triste, ¿no? Que por haber
ido ellos a una ciudad pagana por no haber consultado si verdaderamente era la voluntad de Dios, tuvieron que pasar por esta tremenda consecuencia. Dice en el versículo 4, y vemos otra consecuencia, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una dice era Orfa y el nombre de la otra dice era Ruth. La segunda consecuencia es que ellos tomaron mujeres, esposas, con costumbres, con cultura pagana, donde adoraban a dioses paganos, donde tenían una vida completamente diferente al plan y al propósito de Dios. Y la tercera consecuencia, y murieron también los dos, dice, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, dice, de sus dos hijos y de sus maridos. ¿Sabes? Hoy yo no sé cuál sea la situación en la que vos estás viviendo. Yo no sé cómo están siendo tus decisiones el día de hoy. Yo no sé si hoy tú tienes un corazón completamente ferviente a Dios, que busca diariamente la dirección de Dios. O quizás tu corazón está como estaba acá en este tiempo, esta familia, ¿no? Como en los tiempos de los jueces, que tu corazón, tus pensamientos están siendo inclinados por tus decisiones, por lo que bien te parece, por lo que te suena que está correcto, pero no está basado en lo que está en la palabra de Dios. Yo no sé qué situación quizás estás atravesando, que quizás te está haciendo poner la mirada en otras cosas y no en Dios. Quizás estás pasando una dificultad económica como la pasaba en esta familia. Hoy quiero animarte que aunque lo estés pasando así, tu fe esté puesta en Dios. Que tú confíes y sigas buscando y sigas clamando, porque Dios es un Dios que provee. Quizás estás atravesando por un dolor, por alguna pérdida. Y, ¿sabes? No quiero que eso te lleve a alejarte de Dios, porque no es bueno estar lejos de Dios. Quizás estás pasando por una circunstancia de adicciones. Quizás estás viendo en tu teléfono cosas que te están alejando de Dios. Si eres un hijo de Dios, que servía en una iglesia, que buscaba a Dios, quizás estás poniendo la mirada demasiado en el hombre y eso está haciendo que tu corazón se aleje de la palabra de Dios y se aleje de la voluntad de Dios. Quizás estás enojado o estás dolido con alguna persona. Quizás simplemente no puedes dejar de caer en ese pecado que sientes que cada vez te aleja más de Dios. Yo puse varios ejemplos aquí. Yo no sé cómo está hoy verdaderamente tu vida, pero yo quiero decirte que estés como estés, no es bueno que te sigas alejando de Dios, porque van a venir grandes consecuencias y luego vas a quedar como Noemí. Noemí dijo, Dios me ha quitado lo que tenía. Dios me ha puesto en esta amargura. Noemí reconocía en ese momento que era Dios quien le había permitido que ella pase por esa situación. Pero porque ella había entendido quizás en su corazón, ¿verdad? En sus pensamientos, que no buscó la guía de Dios, que no buscó la dirección de Dios. Hoy quizás llevas días que estás caminando lejos de Dios. Hoy quizás llevas semanas que estás caminando lejos de Dios. Hoy quizás llevas meses que estás caminando lejos de Dios. Hoy quizás llevas años que estás lejos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué estás encontrando en tu camino? ¿Estás encontrando dolor, quebrantamiento, humillación? Porque es solo eso lo que tú y yo vamos a encontrar cuando decidimos darle la espalda a Dios y no estar cerca de Él.
quiero que me acompañes al Salmo 37, versículo 5. Es un salmo muy conocido. Y con este versículo quiero animarte a que puedas confiar y regresar a Dios. Dice así, Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea tu situación, encomienda, deja cada cosa en las manos de Dios. Y además dice, confía en Dios. Porque quizá lo que estás viviendo es algo muy complicado de sobrellevar. Yo no sé. Quizás sea algo muy difícil para ti, que sientes que no hay salida y que no puedes, ¿verdad? Pero acá dice, entrégalo a Dios. Pero además dice, confía y Dios va a hacer. Eso demanda que tú y yo necesitamos tener fe en Dios. Necesitamos tener confianza en Dios. Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 17. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que te está afligiendo? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que está dividiendo completamente tu mente y tu corazón que no te permite enfocarte verdaderamente en la voluntad de Dios, como le pasaba a esta familia? Dice Dios, echa esa ansiedad que sientes, ponla en mis manos. ¿Por qué? Porque Él va a cuidar de ti y Él va a cuidar de mí. Y por último dice Juan, el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice así. Yo soy la vid, dijo Jesús. Él es ese árbol, ¿verdad? Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice al final, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás completamente estancado en tu vida espiritual? ¿Estás completamente sin aliento, sin esperanza? ¿Estás poniendo la mirada en tu situación? Una vez más lo repito, en tu circunstancia. ¿Eso no te está permitiendo llevar frutos delante de la presencia de Dios? Yo he estado así. Yo he pasado por esto. Yo me he sentido estancada espiritualmente. Yo me he sentido ansiosa muchas veces. Pero acá dice la palabra de Dios. Te anima a recordar y me anima a recordarme a mí misma. Separados de Dios. Nada podemos hacer. Y para terminar quiero compartirte 3 preguntas. La primera es, ¿cómo estás viviendo últimamente? ¿Cómo están siendo tus decisiones? ¿Cómo están siendo nuestras decisiones? ¿Está siendo Dios el centro de mis decisiones? ¿Gira Dios en torno a cada cosa que estoy decidiendo? ¿A cada cosa que estoy emprendiendo? ¿A cada cosa que estoy haciendo? ¿Es Dios verdaderamente el centro? Y la última pregunta es, ¿cuánto tiempo paso contándole a Dios lo que me pasa? Contando qué decisiones hay en mi corazón, contando los anhelos que hay en mi vida. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, es ahí donde verdaderamente comenzamos a entender que separados de Él, absolutamente nada podemos hacer. Si este video es de bendición a tu vida, yo te invito a que tú puedas dejarnos allí tu comentario.
También te invitamos a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Isa y Abby para más videos de ánimo y de bendición espiritual. Y también ahí te puedes sumar dándole me gusta a nuestra página de Facebook, que también nos puedes encontrar como Isa y Abby. Que el Señor te bendiga grandemente.